El principio octavo dice que debe comprometerse la empresa con las iniciativas. O sea, una empresa es responsable de que sus actividades no dañen el medio ambiente. Y, por otro lado, gana legitimidad si atiende las necesidades de la sociedad. Entonces, lo que pide el número 8 es asociarse o alinearse con iniciativas que promuevan una mejor responsabilidad ambiental. Y si no, crearlas, la propia empresa, si no existen. Por último, el principio noveno, cuando se habla de tecnologías respetuosas, son las tecnologías que protegen el medio ambiente, que son aquellas que polucionan menos. Es muy difícil que toda actividad humana sea inocua para el medio ambiente. Es muy difícil. Es decir, varias actividades humanas forzosamente al medio ambiente lo alteran. Entonces, hay tecnologías que polucionan menos que otras. Hay otras que utilizan recursos de una manera mucho más sostenible, que reciclan más sus desechos o productos o que manejan los residuos de una manera aceptable. Eso es la tecnología respetuosa del medio ambiente. Y por último, pasemos a la norma anticorrupción que emana de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, elaborada y aprobada en Mérida en el 2003. Y yo siempre hago notar que mientras un documento como la Declaración de Derechos Humanos del 48 tiene 20 y pocos artículos, la Declaración de la OIT, que es fundamental para trabajadores, tiene 2, la de Río ya tiene un poco más, esta de la anticorrupción tiene 72 artículos, lo que denota que está más cerca de las debilidades humanas y el conocimiento de la corrupción y la pasta y la untada de la mano y todo eso. Necesitaron 72 artículos para definir y describir todas las situaciones más venales que había. Entonces, ¿qué es corrupción? Corrupción es un abuso del poder conferido en beneficio personal. Punto. Abuso del poder conferido en beneficio personal. Esa es la declaración de corrupción. Ahora, el soborno es ofrecer o recibir cualquier regalo, préstamo, honorario, una recompensa u otra ventaja, otro tipo de ventaja, entradas para el estadio, de o hacia una persona como un estímulo, que es bastante elegante la palabra que usa la definición, como un estímulo para que haga algo que es deshonesto, ilegal, o que crea una brecha de confianza en la conducción de los negocios de la empresa. Y ahí tuvimos hace tiempo, el año pasado, una seria discusión sobre qué hacer con los regalos corporativos, los que se dan y los que se reciben. Es muy interesante trazar una línea en la materia de regalos y de presentes. Bien, eso es soborno. Y extorsión es cuando la demanda de soborno está acompañada de amenazas que pondrían en peligro los bienes, la integridad personal o la vida de los actores involucrados. Eso ya es extorsión. Hasta ahí entonces el software del Pacto Mundial y una descripción de los 10 principios y su alcance o su profundidad. ¿Qué objetivos tiene? Vamos a ver ahora qué objetivos tiene el Pacto Mundial. Primero, ya ven ustedes que las empresas lo incorporen a sus políticas y a sus prácticas. No es difícil. Segundo, poder medir esos avances, y Pacto Mundial provee de herramientas para poder medir qué avances se están haciendo en los sentidos. Desarrollar el trabajo conjunto, que es la razón de la creación de las redes y de la red de redes, porque después las redes se pueden comunicar y se pide que se comuniquen entre sí, intercambien conocimientos. Por lo pronto, se sugiere que haya una reunión anual de las redes continentales, es decir, de las redes africanas, las redes americanas, las redes europeas, que por lo menos se reúnan anualmente. Desarrollo de trabajo conjunto, facilitar cooperación entre los principales grupos participantes y fomentar el desarrollo sostenible, que es la definición de desarrollo sostenible. Para recordarlo un poco, proviene de un informe de Naciones Unidas, el informe Brundtland de 1987, que dice claramente que desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Es
decir, no que comemos muchísimo pescado y depredamos el mar y con las redes y hemos dejado el mar sin pescados, o que tuvimos un invierno muy caluroso, quemamos toda la leña que había, pero esos bosques van a tardar no sé cuánto en crecer, o que socialmente se ha sido con demasiado trabajo, con demasiada largueza, y esa empresa deja de producir o empieza a tener dificultades. Hay muchos ejemplos de cómo no actuar de acuerdo al concepto de desarrollo sostenible, tanto social, medioambiental o económicamente. Entonces, el desarrollo sostenible está en la base de la responsabilidad social y, como ustedes saben, Pacto Mundial es una herramienta de responsabilidad social. Debajo del paraguas de la responsabilidad social tenemos un montón de herramientas en oferta. Pacto Mundial es una de ellas, a mi juicio, la más prolija, la más acabada, la más fácil para encarar responsabilidad social. Entonces, vamos a definir ahora qué es el Pacto Mundial. Ya sabemos la estructura, sabemos qué es lo que pide y qué es entonces el Pacto Mundial. El Pacto Mundial es un llamado a la comunidad empresarial, es una invitación voluntaria, es decir, no hay coerción ni coacción para pertenecer al Pacto Mundial y es totalmente gratuito para promover desarrollo sostenible. Como les dije, es un conjunto de valores basados en los principios. Ya les mostré los documentos de donde salen. Justamente ese es el sostén ideológico del Pacto Mundial. Descansa en 4 documentos universalmente aceptados por los gobiernos y por ende por las sociedades de esos gobiernos, que son los 4 documentos que figuraban hoy al principio. Es una red de empresas y es un foro de aprendizaje. No se pretende ni se concibe que las empresas actúen solas en Pacto Mundial, sino que establezca el resultado de la red es aprender de los demás. Y aprender de los demás no solo de los locales, los continentales y los del otro continente. Esa es ¿qué es el Pacto Mundial? A veces también es mejor definir por la contraria qué no es el Pacto Mundial. Queda muy claro que no es un instrumento jurídico. Pacto Mundial no puede ser usado como una norma jurídica, como un instrumento jurídico para demandar a nadie. No es vinculante, no es obligatorio, no puede ser usado jurídicamente en ningún tipo de documento, ni en ningún tipo de documento comercial tampoco. Tampoco es una forma de controlar el comportamiento de las empresas. Es decir, las empresas van a ser controladas por el escrutinio público, no por Pacto Mundial. Las empresas, cuando vamos a ver las obligaciones que tienen, una de las obligaciones es enviar a Nueva York un informe, un reporte de los progresos que hizo en el año que termina ahí. Bien, ese reporte es colgado de la red. Entonces está sometido a un escrutinio público y la gente que lo lee puede decir ¿es correcto o no es correcto? Entonces la empresa no va a elevar informes que no son correctos y la empresa va a elevar informes que son correctos, que son reflejo de la realidad. Entonces, el Pacto Mundial no controla la red, controla la sociedad, en todo caso las empresas. No es una norma ni un sistema de administración tampoco, ni un código de conducta, totalmente apartado de la idea. Código de conducta es otra cosa. No es un cuerpo de normas reguladoras y mucho menos un canal de relaciones, mucho menos un canal de relaciones públicas o de lavar la cara de las empresas. Vimos entonces el hardware, la estructura del pacto, qué es lo que pide el pacto, qué es el pacto, qué no es el pacto. Y dice, muy bien, la cosa me está interesando. ¿Cómo participo del pacto? Es muy fácil. ¿Qué obligaciones me trae a mí? Antes de decir cómo participo, quiero saber qué obligaciones tengo. Son muy pocas. Primero, la empresa se compromete a poner en práctica. Entonces, la obligación es poner en práctica los principios en la empresa y en su área de influencia. Entonces, imaginen ustedes un sistema planetario en el cual el Sol está en el centro, los planetas giran alrededor, y cada una de vuestras empresas es eso. Es un Sol que le gira alrededor. Muchos planetas que dependen de fuerza centrífuga y centrípeta están dependiendo de ese Sol. Y les interesa que ese Sol esté funcionando y esté bien. Y hay unos que les interesa mucho que esté bien, como pueden ser los trabajadores de la empresa, pueden ser los accionistas de la empresa, o los dueños del capital de la empresa, pueden ser los proveedores de la empresa, pueden ser los clientes de la empresa.
Y hay otros que les interesa que la empresa funcione, pero no con tanta intensidad, y están más apartados. Esos son los grupos de interés de la empresa.